Hola, hola, bienvenidos a los especiales de Menú Fútbol. Hoy vamos a repasar a grandes campeones de la Copa Libertadores. Arrancaremos por el Racing de Pizzuti, por supuesto estaremos hablando de aquel Estudiante de Subeldía y el maravilloso Independiente de los 70. No me voy a olvidar del Argentino Junior de 1985 y mucho menos del Vélez de Bianchi. También estará ese San Lorenzo de Bausa, quizás el último equipo argentino de los denominados grandes en poder alzar una Copa Libertadores. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? A disfrutar. Racing 1967. Si hubo un equipo recordado en la historia de la Copa Libertadores, ese fue el Racing de Juan José Pizzuti. La academia se había consagrado en el torneo local de 1966 y su entrenador entendió que a ese muy buen plantel, en el que había jugadores como Perfumo, el Chango Cárdenas, Cejas, Rulli, Basile y el Yaya Rodríguez, le faltaba un plus para poder conquistar América. Entonces pidió la llegada del goleador de Banfield, Norberto Raffo. Ese equipo no me olvido más, porque ha rendido más de lo que yo esperaba. Y el Toro sería una pieza clave en la Copa de 1967. En aquellos tiempos, el torneo continental tenía 17 equipos divididos en 3 grupos y a los 2 primeros de cada zona se le sumaba el último campeón, en este caso Peñarol. El 8 de marzo comenzó la participación de Racing con una victoria 2-0 frente a River con goles de Raffo y Maschio. Pero el primer cachetazo se lo dio el Club Deportivo 31 de Octubre, que en La Paz le ganó 3-0. Sin embargo, a partir de allí, no volvería a perder en esa fase de grupos. Triunfos ante Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Bolívar, 31 de Octubre y un empate final frente al Millonario en el Monumental. Con 17 puntos, la academia terminó en la cima y se metió en la fase de semifinal, en la cual compartiría la zona con Universitario de Perú, Colo-Colo y otra vez River. Solo el primero pasaría a la final. El 1 de junio no pasó del 0 con el Millonario. Una semana después le ganó 2-1 a Universitario en Lima, aunque unos días más tarde perdió por el mismo resultado en Avellaneda. Las 3 victorias consecutivas frente a Colo-Colo y a River lo pusieron en la primera posición, aunque compartida con el conjunto peruano. Pero ya el equipo nuestro ya estaba acá, estaba dando muestras de lo que era. Era un equipo ofensivo sin dejar de marcar tampoco, porque a veces ser ofensivo no quiere decir que jugás bien o haces las cosas bien, ¿no es cierto? También hay que cuidar atrás. Y entonces nosotros atrás tenemos una muy buena defensa. Formamos un fuerte medio campo y arriba delanteros que hacían goles. En el desempate, el equipo de José se impuso 2-1 y se metió en la gran definición. El 15 de agosto en el Cilindro, Racing igualó 0-0 con Nacional de Montevideo y 10 días después se repitió el marcador en Uruguay. Conclusión, todo se tendría que definir en un estadio neutral. Así, el 29 de agosto de 1967 en Santiago de Chile, la academia hizo historia, le ganó 2-1 a Nacional con goles de Cardoso y Raffo y se consagró campeón de la Copa Libertadores por primera vez. Y termina el partido. Se han completado los 90 reglamentarios y Racing le gana a Nacional de Montevideo por 2-1. El 4 de noviembre en Montevideo, Racing derrotó 1-0 al Celtic de Escocia con el recordado gol del Chango Cárdenas y se transformó en el primer equipo argentino en ser campeón de la Copa Intercontinental. Cárdenas, abierto Maschio a la izquierda. Cárdenas. Se le dio por Arnolda, le cayó justita en el pie y le pegó. Y le pegó de zurda porque él pateaba con la derecha. Así que, y metió un golazo imagínate que todavía no lo recordamos todo.
Estudiantes de La Plata fue el primer equipo argentino en consagrarse tricampeón de la Copa Libertadores, y esa epopeya se empezó a construir en 1967 con la conquista del torneo metropolitano de la mano del gran Osvaldo Subeldía. Un año más tarde, aquel plantel conformado por futbolistas como Bilardo, Madero, Malvernat, Verón y Pachamé inició el camino en la Copa con 4 victorias consecutivas frente a Independiente, Millonarios y Deportivo Cali en Colombia y en La Plata. Para cerrar invicto en la zona de grupos, el Pinche empató 0-0 con Millonarios y obtuvo un nuevo triunfo ante el Rojo por 2-0. El buen nivel y los goles de la Bruja Verón entusiasmaban de cara a la segunda fase, que compartiría con Universitario e Independiente. Si bien arrancó con una derrota frente al conjunto peruano, Estudiantes se repuso rápido y ganó los 3 partidos siguientes. 2-1 y 1-0 al Rojo y goleada 3-0 frente a Universitario. Con esos resultados, se metió en la semifinal, donde lo estaría esperando otro equipo argentino, Racing. En Avellaneda, la Academia impuso condiciones y ganó 2-0 con goles de Masquio y Perfume. La serie parecía definida. Sin embargo, todo cambió en La Plata y frente a 45.000 almas que confiaban en el equipo de Subeldía, en solo 10 minutos un doblete de Verón y un gol de Fuseneco firmaron el 3-0. Un partido ganado para cada uno. Y entonces, para definir el primer finalista de la Copa, se tuvo que jugar un desempate en el cilindro. ¿Cómo salió? 1-1. Pero como el Pincha tenía mejor diferencia de gol, se metió en la gran definición del torneo. El rival era Palmeiras, al que le ganó 2-1 en La Plata con festejos de la Bruja y Flores. La revancha en Brasil no fue para nada buena y el conjunto de Subeldía cayó 3-1. Otra vez, el ganador se debería definir en una cancha neutral y el 16 de mayo de 1968 en Montevideo llegó la gloria. Ribaudo y Verón sellaron el 2-0 y le dieron a Estudiantes su primera Copa Libertadores. Esta historia tuvo 3 capítulos más. El primero, el 16 de octubre en Old Trafford. Ese día, el Pincha se consagró campeón del mundo ante el poderoso Manchester United. Estudiantes de La Plata ya es campeón mundial de Interclubes y esta es la fiesta. No es solamente una ciudad, es un país. Alguien preguntó alguna vez, ¿para qué sirve el fútbol? ¿Acaso la respuesta sea esta? El fútbol sirve para que un pueblo cante de felicidad. El segundo capítulo fue el 21 de mayo de 1969 en Montevideo, cuando Estudiantes venció 2-0 a Nacional y se coronó bicampeón de la Libertadores. Y el capítulo final, también en Uruguay, tuvo lugar el 27 de mayo de 1970. Esa fecha quedará marcada para siempre, porque el equipo de Subeldía empató 0-0 frente a Peñarol y logró el tricampeonato de América. Independiente ya conocía lo que era ser bicampeón de la Copa Libertadores, pero su nueva era dorada llegaría en 1972. Bajo la dirección técnica de Pedro del Hacha, el Rojo quería recuperar su reinado en América y tenía nombres importantes para hacerlo, como Pastoriza, Pavoni, Santoro, Balbuena, Comiso, Garisto y Pancho Sá. En la zona de grupos, Independiente firmó una buena planilla con 4 triunfos y 2 empates, así logró quedar primero por encima de Rosario Central, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Con 13 goles a favor y 5 en contra, el equipo de Del Hacha se clasificó a la segunda fase, donde compartiría el grupo con San Pablo y Barcelona de Ecuador. Justamente en Guayaquil empezó el camino con un empate 1-1. En Avellaneda, la victoria ante los ecuatorianos por 1-0 le dio respiro, pero algunos días más tarde perdería 1-0 frente a San Pablo en Brasil. Para llegar a la final, estaba obligado a ganar como local, porque un empate o una derrota lo dejaría fuera de la Copa. El 4 de mayo, el infierno estuvo encantador, y con goles de Balbuena y el Tano Mircoli, Independiente firmó un contundente 2-0 y se metió en la final. Universitario de Perú sería el último escollo en el torneo. La ida se disputó en Lima y el 0-0 llevó a la definición a la Argentina. Y en su cancha, con su gente, Independiente no decepcionó. Gracias a un doblete de Maglioni, ganó 2-1 y después de 7 años volvió a gritar campeón de la Copa Libertadores. Claro que si hablamos del brillante Independiente de la década del 70, la Copa ganada en 1972 fue el inicio de una seguidilla de Libertadores consecutivas que continuaron en 1973, 1974 y 1975. Además de una Copa Intercontinental y 3 Interamericanas.
estaba más que claro porque era el rey de copas. Por supuesto que al muy buen plantel de 1972 se le habían sumado dos nombres más que relevantes en la historia del club, Bocchini y Bertoni. Justamente el Bocha volvería a ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1984, siendo la gran figura.